Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre programación en Java, programación orientada a objetos con Java NetBeans. Y en este video tutorial vamos a trabajar ahora lo que son las estructuras selectivas anidadas. En video tutoriales anteriores trabajamos lo que es la estructura selectiva doble, y en este y en otro más vamos a trabajar la estructura selectiva anidada. La estructura selectiva anidada se obtiene anidando sentencias if-else y permite construir estructuras de selección un poquito más complejas. Sí, aquí tenemos el ejemplo en programación en Java, sí, que es if, una expresión booleana que me va a regresar falso o verdadero. Si me regresa verdadero, entonces se hace este conjunto de instrucciones. Si me regresa falso, entonces se hace toda esta parte. Sí, pero en esta parte, o sea, en la parte falsa, hay otro if y otra condición. Si esta condición se cumple, entonces hace este conjunto de instrucciones. Si esta expresión que está en amarillo no se hace, entonces pasa a la parte del else, y la parte del else tiene todas estas instrucciones, ¿sí? Es decir, otro if. Nuevamente entra if, y si esta expresión se cumple, hace esta primera sección de instrucciones. Si esta expresión que está en morado no se cumple, entonces pasa a la parte del else y hace este conjunto de instrucciones, ¿sí? Este anidamiento se llama por salida verdadera. Hay otro tipo de anidamiento que por la complejidad que tiene y por el tiempo no lo vamos a tratar, que es anidamiento por salida verdadera. Si nos damos cuenta, el if está después del else, por eso se dice que es anidamiento por salida falsa, porque el else, recordemos que es la parte falsa, es decir, cuando no se cumple nuestra condición, se ejecuta esa parte, la parte del else. Ok, entonces esta condición anidada por salida falsa es muy fácil. Si tenemos una condición, si no se cumple, entonces otra condición, si no se cumple, otra condición, si no se cumple, finalmente tendríamos el else. O sea, si esta parte que está en rojo no se cumple, pasa al else, y otro if. Si esta parte que está en amarillo no se cumple, pasa ahora al else, que es esta parte morada. Si esta parte morada no se cumple, si la última alternativa que tenemos sería este else. Y bueno, aquí podemos ver el diagrama de flujo. Si la condición es verdadera, si se hace una serie de tareas. Si no, pasa a otra condición. Si es verdadera, se hace una serie de tareas. Si no, pasa a otra condición. Si es verdadera, hace una serie de tareas. Y si no, bueno, continúa con la ejecución de nuestro programa. Sí, a cada else le corresponde entonces el if más próximo que no haya sido emparejado. Una vez que se ejecuta un bloque de instrucciones, la ejecución continúa con la siguiente instrucción que aparece después de las sentencias else if anidadas. ¿Sí? Okay, entonces a cada else le corresponde el if más próximo, que sería, por ejemplo, este. A este else le corresponde este if, y a este else le corresponde este if. Entonces vamos a ver un ejercicio donde dice que una compañía de alquiler de automóviles sin conductor desea un programa para emitir las facturas de sus clientes, teniendo como presente los siguientes puntos. 1. Cantidad fija de 50,000 si no se rebasan los 300 kilómetros. 2. La distancia recorrida mayor a 300 kilómetros y menor o igual a 1000 kilómetros se cobran a 50,000 más el kilometraje que excede los 300, a razón de 1000 pesos por cada kilómetro. Es decir, hasta 300 vamos a pagar 50,000, pero de 300 hasta 1000 vamos a pagar 1000 pesos por kilómetro. ¿Ok? Y 3, si la distancia es mayor a 1000 kilómetros, se cobran 50,000 pesos por los 300 primeros, ¿sí? Y después 1000 pesos de 300 hasta 1000, y 800 pesos, por kilómetro para las distancias mayores a
1000. Bien, entonces vamos a ver cuál sería nuestra solución. Y bueno, aquí lo tenemos nuestro análisis. Primero, de entrada, lo que necesitamos es saber la distancia, ¿sí? Para poder de esa forma realizar el cobro dependiendo de la distancia recorrida. Y como salida pues vamos a obtener el cobro. Ahora, en proceso, yo aquí ya tengo establecidas mis condiciones. La primera dice que si la distancia es menor o igual a 300, el cobro va a ser de 50,000, ¿sí? Que es esta primera condición que tenemos. ¿Sí? La primera condición, que está en rojo, ¿sí? Dice que una cantidad fija si no se rebasan los 300 kilómetros. Ok, entonces si hasta aquí no se rebasan, es decir, menor o igual a 300, el cobro va a ser de 50,000. La segunda condición que tenemos, que está en amarillo, si es esta de aquí, vamos a colocarla en amarillo y dice: si la distancia recorrida es mayor de 300 kilómetros y menor o igual a 1000 kilómetros, se cobran 50,000 más el kilometraje que excede de 300 kilómetros a razón de 1000 pesos por cada kilómetro. Es decir, lo que hay entre 300 y 1000 se va a pagar a 1000 pesos por cada kilómetro. Y entonces tenemos aquí nuestra fórmula. Dice que 50,000 más la distancia, sí, menos 300. ¿Por qué la distancia menos 300? Porque necesitamos saber cuántos kilómetros hay de 300 a 1000, ¿sí? De 300 a 1000 kilómetros, ¿cuántos kilómetros tenemos? Entonces, por ejemplo, si nos dieran 400, tenemos 300 kilómetros, pero tenemos 100 que exceden. Entonces tenemos que restar la distancia menos los 300 para obtener esos 100 que exceden, y esos se van a cobrar a 1000 pesos, y por eso se está multiplicando aquí por 100. Y finalmente, el último que tenemos de color naranja dice: si la distancia es mayor a 1000 kilómetros, se cobran 500 pesos por kilómetro a razón de 1000 pesos por kilómetro de distancia comprendida entre 300 y 1000, y 800 pesos por kilómetro para las distancias mayores a 1000. Bien, entonces primero cobramos 50,000 más 1000 pesos, ¿sí? Por cada kilómetro de 300 a 1000. Entonces, si hacemos la resta, tenemos 700 kilómetros. Entonces, ¿sí? De 300 a 1000 tenemos 700 kilómetros. Por eso tenemos aquí 70,000, porque se van a multiplicar por 1000, que es lo que nos dice aquí, ¿sí? Kilómetros a razón de 1000 pesos por cada kilómetro entre 300 y 1000. Entonces, de 300 a 1000 hay 700 kilómetros. Ok, entonces si lo multiplicamos por 1000 nos van a dar 70,000, que es este 70,000 que tenemos aquí. Después necesitamos saber cuántos kilómetros tenemos después de 1000 kilómetros, porque esos que tenemos después de 1000 kilómetros se van a cobrar a, dice, y 1000 kilómetros y 800 pesos por cada kilómetro para las distancias mayores a 1000. Entonces necesitamos saber cuántos kilómetros después de 1000 tenemos, y por eso hacemos esta resta, ¿sí? La distancia menos 1000 para saber cuántos kilómetros tenemos después de 1000, y esos se van a multiplicar por 800. Por ejemplo, si tuviéramos 1200, entonces 1200 menos 1000, tenemos 200 kilómetros de más. Esos se van a multiplicar por 800 para obtener lo que nos están diciendo en este tercer punto. Bien, entonces ya teniendo definida nuestro proceso, nuestra forma de calcular el cobro, vamos a ver las clases
que vamos a utilizar los métodos y los atributos. Bien, tenemos aquí el cobro y la distancia como atributos. Mi clase base se va a llamar alquiler, mi paquete se llama alquiler auto y aquí vamos a colocar, bueno, aquí había puesto usar alquiler, pero podemos, recuerden, ponerle principal o main, como ustedes le quieran identificar como nuestra clase principal, donde está nuestro método principal main. Ok, entonces tenemos el paquete alquiler auto, la clase base que se llama alquiler, nuestros atributos que es distancia y cobro, y tenemos calcular cobro, set distancia, get distancia y get cobro. Ok, entonces vamos a abrir nuestro NetBeans. Yo, bueno, ya lo tengo aquí abierto. Vamos a ir a crear un nuevo proyecto y vamos a seleccionar Java Application, después Next, y la clase, el paquete se llama alquiler auto. Alquiler auto, recuerden, se crea una carpeta en esta ruta. Vamos a definir nuestra clase principal, aunque aquí, bueno, tiene el nombre de usar alquiler. Recuerden que podemos ponerle main, principal o algo que identifique que ahí está nuestro método principal main. Y vamos a finalizar. Bien, ya tenemos nuestra clase con el método principal main. Ahora vamos a nuestro paquete, damos botón derecho y vamos a crear una nueva clase, y esa clase, que es nuestra clase base, se llama alquiler. Y ya tenemos aquí. Bien, entonces tenemos dos atributos que es distancia y cobro, son de tipo entero, privados. Private entero, que es cobro, y private entero, que es distancia. Ok, yo aquí voy a cambiar un poquito porque, bueno, el cobro va a ser float y la distancia igual puede ser float, porque podemos tener una distancia con números decimales. Y vamos a crear nuestro método constructor. Recuerden, hay que acostumbrarnos a crearlo, perdón. Sí, tenemos entonces que va a ser public alquiler, no recibe ningún parámetro, abre y cierra llave, y vamos a utilizar el dis para este cobro, que va a ser 0, y el dis para distancia, que también va a ser 0. Aquí ya tenemos nuestro método constructor, y ahora vamos a crear los métodos get y set para distancia. Ok, entonces vamos a darle botón derecho, insertar código, getter and setters, pero solo para distancia, generar, y para cobro vamos a crear solamente el get. Ok, entonces insertar código, getter, y solamente para cobro. Ok, y ahí está. Sí, vamos a regresar el valor de cobro, y después vamos a crear nuestro método que se llama calcular cobro. Ok, tenemos calcular cobro, perdón, es public. Vamos a ponerlo de tipo flotante, va a regresar un valor flotante que es el cobro que va a regresar, y calcular cobro. Ok, no recibe ningún parámetro, y vamos a abrir y cerrar llave. Ok, y aquí vamos a colocar, ¿sí?, este proceso que hicimos. Ok, le damos copiar,
importante dejar estos espacios para saber qué if va con qué else. Ok, aquí nada más es distancia con mayúscula. Nada más cambiamos algunas cosillas que nos hicieron falta. Cobro también es con mayúscula. Ok, distancia y punto y coma. Bien, entonces ya está if else y tenemos un if. Si else ya no hay, porque entonces ya no tenemos otra condición. Ahora esta condición se puede omitir. Si esta condición la podemos omitir, porque si no cae en este rango, por descarte, entonces cae en este último rango, que sería el último else. Vamos a dejarlo de esta forma nada más, pero este if sí se puede omitir, y ahorita si quieren lo vemos cuando estemos ejecutando en el método principal main. Ok, lo que necesitamos ahora es un return de el cobro. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que voy a regresar, ¿sí? En el método calcular cobro estoy diciendo que voy a regresar un flotante, entonces por eso ahí me marcaba un error de que se necesitaba regresar el valor. Entonces lo que voy a regresar es cobro, ¿sí? Cobro está fuera de todos los if. Bien, entonces ya tenemos todos nuestros métodos que necesitamos: set distancia, nuestro método constructor, y tenemos ya donde calculamos el cobro que se va a realizar. Vamos a nuestro método principal main, ¿sí? En la clase main, y vamos a poner un import java.util.scanner o asterisco, recuerden, y vamos a crear nuestro objeto de la clase scanner para poder leer del teclado, y vamos a leer a través de la entrada estándar, que es el teclado. Vamos a crear nuestro objeto de la clase alquiler, y vamos a ponerle auto 1, que es new alquiler, y punto y coma. Si vamos al método constructor de la clase alquiler, y vamos a poner otro auto 2 es igual a new alquiler. Y bueno, para probar las tres vamos a poner otro auto 3, las tres condiciones que tenemos. Ok, ya está. Vamos a declarar una variable de tipo flotante, que va a ser la distancia, y ahora sí vamos a pedir qué distancia se recorrió: system.out.println, ¿sí? Ingresa la distancia recorrida. Ok, y vamos a leer con nuestro objeto tecla. Siempre le pongo tecla. Se lo vamos a asignar lo que se lea a la variable d, tecla.nextFloat, porque estamos leyendo un valor de tipo flotante. Ok, y ahora sí vamos a llamar auto 1 y vamos a poner el set distancia, que es la distancia que estamos leyendo. Y ya con la distancia, la distancia ya asignada, vamos a llamar ahora a calcular cobro. Si ya con la distancia podemos llamar a calcular cobro, pero recuerden que calcular cobro nos va a regresar un valor return, ¿sí? Entonces
Entonces lo que vamos a hacer lo vamos a poner dentro de un system para que ahí se despliegue la información. Entonces system.out.println, vamos a poner la distancia recorrida con la distancia recorrida de, y vamos a llamar al método auto1 y vamos a llamar al método getCobro, no getDistancia, getDistancia, y vamos a poner un salto de línea. Su cobro es de, y vamos a concatenar auto1 y calcular cobro. Acá me faltó un operador de concatenación y está. Y ya tenemos ahora sí para el auto número 1. Vamos a poner un system para dar nada más vamos a poner aquí el salto de línea, acá un salto de línea, dos saltos de línea, para que separen nada más los clientes, los autos. Ok, ya está. Entonces vamos a hacer esto mismo, recorrida auto 1, y vamos a copiar para hacer los 3 autos. Ok, vamos a copiar, y aquí sería auto 2. Aquí en lugar de asignárselo al objeto auto 1 va a ser al objeto auto 2. Aquí auto 2 y auto 2. Y vamos a hacer lo mismo para el auto 3. Auto 3, aquí auto 3, y vamos a falta acá auto 3 y auto 3. Ok, entonces ya tenemos los 3 autos para nada más verificar cada una de las condiciones que tenemos. La primera es que sea hasta 300, la segunda es que sea hasta 1000, y la última, la tercera, es que sea más de 1000. ¿Sí? Dependiendo de la distancia va a ser el cobro que se va a realizar. Ok, entonces vamos a ejecutar nuestro programa, y aquí ingresa la distancia recorrida del auto 1. Vamos a ponerle 259. Ok, la distancia recorrida es de 259, su cobro es de 50,000. Así que es lo que nos dice aquí, que si es menos de 300, el cobro es de 50,000. Si ahora ingresa la distancia recorrida del auto 2, vamos a ponerle 750. Si nos va a cobrar 50,000 más 1000 por cada exceso después de 300 hasta 1000. Ok, entonces ahí está. Con la distancia recorrida de 750, su cobro es de 50,000. A ver, por aquí hay algún error. Bueno, ahorita lo checamos a ver, porque no debería aparecer así. Bueno, el auto 3, a ver si funciona. Vamos a ponerle 1100, y con la distancia recorrida de 1000, su cobro es de 83,000. Ok, este sí está bien, pero el que sí nos falló un poquito es este de 750, porque no deberían de aparecer 50,000, que es lo mismo que aparece en este de aquí. No, pero este es 50,000 y este es 500,000.
este es 830,000, entonces sí, sí está bien. Ok, entonces ya tenemos aquí y ya verificamos que sí, efectivamente están los costos, ¿sí? Y se cumplen las condiciones que nosotros estamos determinando. Ok, bien, entonces ya vimos cómo podemos trabajar las condiciones sanidadas, y lo que les comentaba, podemos hacer el descarte, ¿sí? De este if. Vamos a colocar aquí entre comentarios para que vean que si no se cumple este, el último que tenemos por descarte es el else, y podemos omitir esta condición. Entonces vamos a ejecutar nuevamente el auto 1, vamos a ingresar los 289,000, ¿sí? De 50,000. El auto 2 vamos a ponerle para que no sea tan grande, 450, perdón, kilómetros recorridos, y nos da un total de 200,000. Y finalmente el tercero vamos a ponerle 1050, ¿sí? Y fíjense que nos da 790,000. Entonces, si no se cumple esta condición, esta primera condición, entonces pasa esta condición, pero si ninguna de las dos se cumple, por descarte, la última es el último else que tenemos. Ok, entonces ya tenemos aquí la solución. Sí, recuerden, si les gustaría tener la presentación, o si quisieran el código, lo pueden hacer en un comentario y con gusto les pongo una liga para que lo puedan descargar. Ok, nos vemos en el siguiente tutorial, donde vamos a hacer otro ejercicio también con condiciones anidadas o estructuras selectivas anidadas. Nos vemos en el siguiente.